TTV es federalismo. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Buen día, buen mediodía. Las 12 en punto en toda la República Argentina. Estamos cruzados por mucha información y por muchas noticias que en cascada se arman, se desarman como pueden. En un país con vientos y contravientos importantes y tratando de navegar en un mar, como dirían aquellos que algo de náutica saben, no es mi caso, que está medio picado, ¿no? O las grandes o las bajas. La nave es argentina, que es una nave importante. A veces funciona como un portaaviones, ¿no? A veces funciona como un portaaviones, donde se despega, se aterriza, se despega, siempre. Pero todos los interrogantes, las preguntas, a dónde vamos, para quién vamos, quién maneja, quién deja de manejar en los diferentes estadios del buque, para imaginar. Claro que nosotros estamos en Diputado TV, que tiene su agenda, pero no está ajena a un país que le pasa de todo. Claro que el impacto de la vida y de la muerte se cruzan. Vos podés hablar de alquileres, del agroquímico, de la magistratura, de todo lo que vos quieras, que son temas latentes, temas que están ahí, pero no deja de preocuparnos en forma transversal y cruza la sociedad, no solo riqueza y pobreza, sino también seguridad, inseguridad, la droga y qué sé yo. Claro que de pronto la muerte de un trabajador golpea, como ¿qué pasó? Y nada, un laburante se come una bala y se terminó la vida de una persona en monedas. ¿Y eso qué tiene que ver con diputado? Y tiene que ver porque si vos analizás en macro, todo tiene que ver con todo. ¿Qué quiero decir con esto? Y no quiero gastar palabras. Hay temas puntuales que en el Congreso, tanto en senadores como en diputados, no se trata. Y son de urgente necesidad. Pero después vamos colateralmente a abordarlos para no ignorarlos. Mirá vos, un día como hoy, hablando de gente que ya no está, un maestro hola, mis compañeros, Martín Bravo, el querido Nicolás Márcico. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Un día como hoy, hace algunos años, asesinaban a un maestro que iba a una protesta para ajustar salarios y qué sé yo, de apellido Fuente Alba, no está mal. Entonces, entre aparecer y desaparecer, también vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, yo tengo que hablar de crédito suba y es un saco que no lo entiendo dónde tengo que poner el brazo. Porque hay temas colgados y descolgados dentro de la agenda parlamentaria. Hace algunos minutos, en casi todos los portales a nivel nacional, ha trascendido desde la Casa de Gobierno que el presidente de la República, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, lo conoceremos oficialmente, pero si los colegas lo están haciendo rodar, el tema alquileres estaría siendo considerado para darlo de baja. Y eso te abre un universo fenomenal, porque claro que el crédito UVA es aquel que fue de buena fe a buscar un crédito, porque estaba colgado, porque no sabe qué hacer con su vida ni la de su familia, y la trampa financiera, bancaria, lo engrampó. Entonces, como todo tiene que ver con todo, en un problema habitacional importante, vos nos estás viendo en todo el país. Todo lo que es, nosotros estamos en el Congreso, pero de Congreso hasta el final del microcentro, mundo bancario, oficinas y qué sé yo, está todo cerrado de la pandemia para acá. Hay un proyecto que seguramente algún día también lo trataremos acá,
que tiene que ver con reconsiderar esas oficinas que tienen 1, 2 y 3 ambientes. Si alguien del mundo parlamentario, tanto en diputados como senadores, escribiera un proyecto para ver cómo reconsiderar un barrio que está cerrado hace 3 años, vos levantás la vista y hay edificios completos con persianas bajas, con puertas cerradas. Con la crisis habitacional que tiene hoy, al menos Buenos Aires, sería un golazo. Pero un golazo, ¿eh? Un golazo. Tenés que cambiar la lógica. Hubo una idea, ¿no?, de reconstruirlo en un barrio como para vivienda. Hablaban de hacerlo más amigable. Claro. Porque, claro, está, como decías, preparado para oficinas. Empezar a, digamos, desarrollar algunos comercios más, panaderías, verdulerías. Sí, claro. Está bien, vos instalás 100 familias. ¿Y dónde voy a comprar pan? Y necesito, qué sé yo, una verdura. Claro, tenés que repensarlo. Pero el proyecto, el sistema UBA fracasó, dice alguien que lo tomó y se le fue, vemos los números, por las nubes. Hay un proyecto para renegociar los créditos UBA. Nosotros lo hemos escuchado al hoy diputado Cobos, que también está en eso, ¿no? Sí, es uno de los principales diputados que viene insistiendo. Es un tema pendiente desde el año pasado, ¿no? Que en un momento había un acuerdo supuestamente como para debatirlo en un lapso de tiempo y después ir al recinto, pero igual que alquileres, van los dos temas. ¿Por qué dicen ahí, por ejemplo, uno de los carteles, una ley de emergencia? ¿Qué significaría? Freno a la deuda, tope a la UBA y reestructurar el crédito. En realidad, ese sería el espíritu de la renegociación. Claro, tanto el proyecto de Cobos como hay algunos del oficialismo también lo que plantean es desenganchar... desengancharlo. Claro, la actualización a esta fórmula que evidentemente podía llegar a funcionar sin inflación, pero bueno, con la inflación ya desde el final del gobierno de Macri a 54%, ahora tenemos más de 100%, claro. Genera... Ahí estaban especulando hoy una inflación mensual entre el 6 y el 7 constante y sostenida. Y bueno, porque ahora la expectativa que empieza Horacio tiene que ver con justamente lo que deje y lo que haya dejado el mes de marzo, que aparte sabemos, ¿no? Marzo y diciembre son siempre los 2 meses con mayor cantidad de inflación. Comienzo de clases, cierre de año, las fiestas, sí, claro. Los meses que más tendencia marcan. A ver, ustedes ayúdenme que saben el día a día y el hora a hora de este mundo parlamentario. Para que ese proyecto se renegocie, para que se vuelva a ser considerado, ¿hay una comisión? Sí. Está en comisión el debate. ¿Y esa comisión quién la integra además de Cobos? Hay varios proyectos. En un momento Cobos había pedido una sesión especial para ir directamente al recinto y volvieron a haber negociaciones con Germán Martínez, el jefe del bloque del oficialismo, como para llegar a un acuerdo. Ahí, bueno, la discusión, una de las discusiones es hasta qué punto el Estado tiene que involucrarse en un contrato entre privados. Claro. De los dos lados está, ¿no? Esa posición. En Juntos por el Cambio... ¿A qué dice uno y qué dicen otros? A ver. Claro, en Juntos por el Cambio, por ejemplo, Cobos integra Juntos por el Cambio, no sabemos del radicalismo, pero desde el PRO plantean esto, ¿no?, con una posición más cercana al liberalismo. Además, los créditos UBA fueron impulsados fuertemente durante el gobierno de Mauricio Macri, entonces también tienen alguna resistencia a tratar. ¿Los bancos qué dicen a todo esto? Los bancos, me parece que ya la parte que tenían que ganar, ya la ganaron con esto, Horacio. Mirá lo que decís. Y me parece que a partir de esto ahora justamente lo que se está tratando de atender es ver qué pasa con la sociedad. Los bancos ya ganaron lo que tenían que ganar. Y sí, porque ajustaron, tuvieron... A ver, son, si no me equivoco, Martín, este tema vos lo venís siguiendo más, pero son más de 100.000 las hipotecas que están circulando y que están dando vueltas. Es una montaña. Sí, sí. No todas dicen que están en mora, ¿no? Que el porcentaje de mora no es tan alto, pero sí, es comprende ¿Qué cosa ser fuerte y débil frente a una decisión que escapa a lo acordado? Porque si no dimos la mano y acordamos, y después, en un país inflacionario, en términos de bienes raíces, la 1050 te volteó, la hiper en el 89 te volteó el 2001, te especificaron de un día para el otro la deuda que algunos ganaron, otros perdieron. Son reglas de juego que le escapa al hombre y a la mujer común, ¿no? Te hacen trampas a mitad de camino. Y los grandes
jugadores hacen la propia. Claro. Ahora el tema es, la expectativa sobre esto justamente es que todos esos proyectos que vos decías recién, que si no me equivoco son 11 para ser exactos. En la comisión se pusieron 11. Se pusieron los 11, es un montón. Y la idea es conglomerarlos. O sea, la idea es conglomerarlos y poder hacer de esos uno solo, acordando. ¿Y hay lugares en común donde puedan coincidir esas cosas? Me parece que el tema es en qué freno. El tema es el porcentaje del freno. ¿Hasta dónde la cuota, Horacio? Yo a veces digo, estamos, y ahora podemos volver y armar y abrir el juego, ya que la renegociación es el tema central. Pero digo, uno de los temas. Digo, estamos en campaña. No nosotros, claro, pero sí quienes hacen la política y construyen política todo el tiempo. Sería oportuno, incluso redituable, si esa es la palabra, beneficioso para acercar aguas para un lado y para el otro, en tiempos electorales, que tomen una decisión, si en definitiva el que va a votar es el destinatario final. No para que te halaguen el alma, pero que te ajusten un poco el bolsillo. Estamos todos con bolsillos absolutamente incomprensiblemente desordenados. Nadie sabe cuánto es poco y cuánto es mucho. Sí, claro, un pedazo de queso no puede costar 1.500 mangos. Un medio paquete de yerba te puede costar 700 pesos. Un kilo de carne no puede costar. No, porque la vaca, el dólar soja, ¿a mí qué me importa? Necesito darle comer a los pibes, compro 4 o 5 productos, me van 10 lucas. ¿De qué estamos hablando? Sí, tremendo. Uno de los puntos en común es que funcione el beneficio o esta posibilidad que tengan los deudores de renegociar para las viviendas únicas, para los que tengan... Claro, claro. No es que quiero, qué sé yo, compré una inversión y me enganché con el UVA para después, cuando complete, lo alquilo y es una renta. Claro, vivienda única, es la única que vivo, con mi mujer, mi pibe y el perro. Tirame una soga. Pero... la crisis habitacional es muy fuerte. O sea, hablo en grandes ciudades, ni quiero pensar en espacios más... Sobre todo, el otro día hubo una reunión sobre este tema también, y lo hemos considerado acá en Deputado TV, en lugares turísticos, donde alguien te dice, yo no te voy a alquilar 1 año y medio, 2, o 1 año o 2 años, lo pongo ahora con esta B&B, qué sé yo, la cosa temporal, vivo en Iguazú o vivo en Bariloche, ahí tenés. A don Julio Cobos. ¿No? Está. Muchas veces esos alquileres temporarios en dólares. Totalmente, y el tipo te la pone 1 semana y te pagó los gastos del año. Ahí lo que dice don Julio Cobos, gracias por la placa, es que las entidades financieras ofrecerán a la renegociación o la renegociación de los contratos contemplando una serie de criterios. Por ejemplo, los deudores de un préstamo hipotecario de vivienda única, esto que decía recién Martín Bravo, podrán acceder aquí y a renegociar el contrato por única vez. Ya está. Te doy esta oportunidad y después vemos. ¿Hay otra? Entonces, van a poder optar por cambiar. Presta atención. Una unidad es el UBI, que es la unidad de valor de la construcción. Ahí va. Tiene otra Eso es para todo el país y es la misma. Con las mismas condiciones, pero conservando la tasa de interés pactada, siempre y cuando, claro, la misma no supere la tasa máxima del 5% anual. Digo, está bien, qué sé yo no Reyes Mago, ponele, está bueno, pero 5% anual, pero ni en Zurich 5% anual. Pero bueno, se suspenden las ejecuciones hipotecarias, eso no es menos. Y los desalojos para los créditos en UVA para vivienda única familiar por el término de 1 año. No te pueden dejar sin casa, Horacio, lo que vos decías recién. Y el banco quiere cobrar. Saben, como dijo en algún momento don Juan Carlos Pugliese, el órgano más sensible es el bolsillo. Así vos que tenés el ejercicio de la memoria hecho, ¿te acordás del 2008 en Estados Unidos? Sí, claro. Fue un escándalo. Y en España igual. Las entidades financieras tendrán que dar a los tomadores de préstamos la opción de extender el número de cuotas. Cuando el importe de la cuota a pagar supere en un 10%, el valor que hubiera resultado de haberse aplicado ese préstamo a un ajuste de capital, sobre todo por el coeficiente de variación de salario. Te ajustaron el salario
el tipo que tiene el banquete o qué sé yo, se lo tiene que ajustar. Esa es la prueba, Horacio, de que siempre la inflación va por encima de los salarios. Pero ¿no? claro, a ver, porque si tomamos... no quiero parafrasear al carismático, pero como era el que sube la escalera, la presión por ascensor, que tampoco es tan brillante, pero darle a los tomadores de préstamo. Los tomadores de préstamo en un UBA podrán precancelar, es decir, la tengo antes, cobré el aguinaldo y puedo precancelarlo, el préstamo en forma parcial o total, sin costo alguno, a partir del pago de la 12ª. Es decir, pagaste todo el año, la 13 la tenés que poner. Pero está bueno eso porque lo que quiere decir es que si vos ya pagaste un año con interés, todo lo que viene después, si vos pagues de adelantado, lo pagás sin costo extra más que lo que es... Y a la ingeniería usuraria es lo más perverso que hay. Puede decir que con un año ya se hicieron, ya está, y después todo el resto es extra, puede ser. Muchos daban ejemplo de que se habían pagado mucho más de lo que habían tomado. Pero totalmente. Hay una vieja frase de Bertolt Brecht, que fue un gran dramaturgo alemán en mitad del siglo XX, plena guerra, segunda guerra, que dijo que había algo más grave o peor que asaltar un banco, era fundarlo. Entonces, el banco es una institución usuraria, nada, ¿no es cierto? Con 10 mangos hacen un capital del otro. Con William Shakespeare algo de eso escribió. Pero bueno, acá estamos en Diputado TV y tenemos que hablar de la renegociación de los créditos UBA. Ah, qué bueno, vamos a poner un poquito de buena ventana al amigo Gonzalo. Dale, allá vamos. Muy buen día, Horacio. Hola, querido, ¿cómo te va? Nosotros... Muy bien, muy cerquita de lo que es el día, ¿no? El cielo celeste, con la iluminación natural. Aquí nosotros estamos muy cerquita de lo que es, por ejemplo, el Salón Azul, aquí el Salón Blanco, perdón, aquí del Congreso, en donde si subimos una escalera podemos ir... aquí prácticamente arriba mío tenemos, por ejemplo, la alfombra roja que nos lleva rumbo hacia el Salón de los Pasos Perdidos y hacia un costado, hacia la derecha, para ser exactos, el recinto de la Cámara de Diputados. Pero justamente rumbo hacia lo que será una posible sesión para el miércoles 19 de abril en el recinto. Ese es el objetivo, en principio, de trabajar la semana próxima con varias comisiones para ver qué proyectos pueden llegar a tener finalmente el quórum, básicamente, y sobre todas las cosas, el papel en mano para poder llevarlo al recinto y votarlo. Bueno, teniendo en cuenta esto, la semana próxima ya están programadas 2 comisiones que al menos no tienen la intención de llegar a concretar alguno de estos proyectos, sino más bien de informar y, sobre todas las cosas, de llevar en curso cuestiones que ya estaban siendo llevadas a cabo. El martes 11 de abril, la próxima semana, tendremos 2 comisiones confirmadas. La primera tiene que ver con la Comisión de Juicio Político. Esta será la reunión número 9 en total. La número 5 con testimonios, en este caso, sin dudas, además de los 5 colegas que están convocados para la misma, todo en cuanto a la vinculación del 2x1, en cuánto tuvo que ver el gobierno de aquel entonces, hablamos más o menos del 2017, Horacio, para que se tengan cuenta cuánta influencia tuvo el gobierno de aquel entonces en las decisiones de la Corte Suprema y en la votación de esta triste decisión del 2x1. Recordemos, hablamos de la época de la dictadura y sobre todo de sus protagonistas principales. Esto será a partir de las 13 a la 1 de la tarde. Esto será en la sala 1 del anexo A, la más grande que tiene este anexo, y que justamente tendrá la presencia de Germán Garabano, quien ha sido el ministro de Justicia en el gobierno de Mauricio Macri. Esa me interesa un montón. Esto será el próximo martes 11 de abril a partir de las 13, supongo que alguien le preguntará por Pepín, el que se fue a Uruguay, ¿no?
es uno de los que estaba... amigo de Garabano, ¿no? Constructor de una ingeniería, de una mesa judicial importante. Pero bueno, alguien le preguntará, supongo. Sí, seguramente del oficialismo yo imagino que deben tener varias preguntas para hacerle. Pienso en Tailade, pienso en... Así que Garabano, porque la semana pasada Garabano dio una excusa que estaba de viaje, así que bueno, es una figura interesante para poder entrevistar. Sí. Garabano. Había estado de viaje y en este caso sí hay que valorar la buena predisposición que ante una nueva invitación casi que haya confirmado en un 90% su presencia, habla del buen funcionamiento, en este caso, de la Comisión de Juicio Político. Eso sí, además, eso sí, a partir de las 17... A partir de las 17, Horacio, ya que la sala 1 estará ocupada, lógicamente, se traslada lo que siempre generalmente se desarrolla en el anexo A, la Comisión de Acción Social y Salud Pública a las 5 de la tarde en una nueva reunión informativa ¿y qué van a hacer sobre ahí? seguridad del paciente y la incorporación de las nuevas tecnologías para todo el sistema sanitario. No entendí Esto nada. se va a trasladar a la sala 2 del anexo C. Pues es yo decir, no entiendo van a ir nada. a una ¿Qué es la sala seguridad muy del paciente? grande. ¿Qué es la seguridad del paciente? La seguridad del paciente, por ejemplo, y principalmente que los profesionales estén al tanto de su información, no solamente de su historia clínica, que es un proyecto que está avanzando de a poco, sino además que en todos los procedimientos que tengan que llevar a cabo no sufra ninguna alteración el paciente producto de lo mismo, ¿no? Del propio proceso. También porque no podemos vincular el parto sano y natural, cuidado. Recordemos que este es un proyecto que se ha llevado a cabo hace un tiempo. Bueno, son algunas de las propuestas, al igual que la incorporación de las nuevas tecnologías para el sistema sanitario. Esto será entonces en la sala 2 del anexo C, con muchos invitados a las 5 de la tarde, el mismo martes, el próximo martes, en esta Comisión de Acción Social y Salud Pública que preside la diputada Mónica Fein. Así que esta es la actividad que tendremos por delante en la Cámara de Diputados, Horacio, pero no nos quedemos con esto porque seguramente la próxima semana habrá más comisiones que se van a incorporar al servicio informativo que tenemos en la página oficial. Bueno, fenómeno. ¿Su abuela bien? Bien, todo muy bien, muy conformes ambas, con el video. Le he pasado el pequeño corte, Horacio, muy agradecidas, lógicamente, y muy contentas, al borde de la emoción. Al borde de la emoción. Suerte que fue al borde, mire. Claro, exacto. Claro. Porque si no, uno tiene vértigo emotivo, y un vértigo emotivo es diferente. Bueno, justamente, ¿no? Recién mencionaba lo del parto humanizado, bueno, y hablando de lo la abuela humano, que tiene que ver también con esto eso. toca, ¿no? ¿Y la abuela que tiene que ver con eso? de lo humano, de salirse un poco de la vaina. No, está bien, no, pensé que lo relacionaba con la abuela, no, está bien. No, digo de lo humano, ¿no? De salirse un poco de la vaina del día a día, de la dinámica laboral. Dígame, sus abuelas, ¿han tejido cuando usted era pequeño? ¿Le han regalado algo, un pullovercito al pecho, algo de sus manos? No solamente cuando era chico, sino también de grande. De grande, ¿sabe que me han tejido las bufandas esas que se doblan? Claro, qué lindo, y son bien abrigadas. ¿Y la conserva aún? Hermoso. ¿La conserva? Totalmente. Y algunas se estiraron un poco y otras las conservo, lógicamente. Sí, también. Yo conservo aún, y lo uso mucho en invierno, un pullover que me hizo mi abuela. Un pullover azul que quiero un montón. Un montón. Qué lindo. Sí, claro. Qué lindo. Es el momento. Le digo gracias. Chau. Hasta luego, querido. Muchas gracias. A vos. Hasta luego. Bueno. Dale. Vamos a irnos a Entre Ríos. ¿Qué les parece? Es una buena oportunidad para poder pensar en voz alta. A ver. Hola, don Pedro Galimberti. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Buenos días para la audiencia. Muy bien. ¿Cómo amaneció? ¿Bien? Bien, bien. Ha llovido aquí bastante. Bueno. Agradecido el suelo. Y todo... Sí, era necesario. Claro. Poco tarde, pero necesario al fin. Nunca es tarde. Si está sedienta la naturaleza, es oportuna. ¿Cómo me lleva la metáfora
que la política argentina anda media también sedienta, ¿no? De acciones comunitarias, complementarias, de ideas. No sé cómo lo vive usted, cómo está transcurriendo en estos tiempos. Bueno, la Argentina atraviesa un momento complejo. Sí, sin duda. Está claro que las cuestiones vinculadas a la economía, aspectos sociales de la vida en comunidad, donde se mezclan cuestiones tristes y que nos obligan a actuar tratando de revertirla, como es la cuestión vinculada a la cantidad de personas que les cuesta llegar a fin de mes o que directamente no consiguen un trabajo. Sin duda. Las cuestiones vinculadas a la seguridad, sobre todo en los centros urbanos más grandes, pero que también se comienza a ver en algunas de las capitales de provincia, en las ciudades más grandes en la provincia, nos muestran que tenemos un desafío desde la política importante para tratar de revertir algunas de esas situaciones que evidentemente hoy están golpeando en diferentes lugares, pero que generan una situación de malestar con los propios vecinos en diferentes lugares y muchas veces una apatía también hacia lo que es la política en general. Así que sí, tiene que ver con la situación, con esto de creer y confiar que alguien que tiene representación puede articular para que uno esté mejor. Yo digo, estaba pensando, usted es un hombre que viene del radicalismo, un hombre de convicciones democráticas, estaba pensando en los males endémicos. Estamos cumpliendo 40 años de democracia. Cuando Alfonsín asumió y tuvo que pelear con esa noche de la dictadura, más allá del tema de derechos humanos, la deuda externa, heredada. Yo me acuerdo de esas cajas PAN que el ministerio, en aquel momento era Bienestar Social, se trataba de calmar, pero había trabajo. Se comía en la Argentina. Pasaron 40 años. La deuda externa se renueva cíclicamente y la sociedad va desprotegiéndose y va perdiendo el derecho a comer, el derecho a vivir dignamente. ¿Qué nos habrá pasado en el medio? En gobiernos peronistas, radicales, de alianza, ¿qué pasó en el medio? Bueno, es una pregunta muy difícil para un martes al mediodía, pero está claro que ahí hay un desafío por tomarlo en un número redondo, en estos 40 años de democracia, me parece que hay que encararlo con mucha responsabilidad. Sí. La llegada un gobierno democrático ya por el año 83, encarnado en el nombre de Raúl Alfonsín, pero que en realidad fue una victoria de la democracia de cada uno de los argentinos que quería vivir en un respeto a la vida, a la libertad, al derecho en definitiva de cada uno de los habitantes de la Argentina. Bueno, se ha logrado consolidar a través del tiempo, pero evidentemente tenemos allí una asignatura pendiente respecto a cuál es esa sociedad a la cual aspiramos a vivir y donde alguna de estas cuestiones a las que vos haces mención, puntualmente vos decís, bueno, un plato de comida en la mesa de cada uno de los argentinos es absolutamente necesario para tener como una cuestión indispensable, un piso a partir del cual pensar una sociedad. Trabajo, una vivienda. Recién veníamos charlando con los compañeros, con Martín Bravo, con Nicolás Marsico. Se fue articulando en diferentes gobiernos la posibilidad que alguien tenga un lugar digno, una vivienda digna, créditos de aquí, créditos de allá. Y no quiero remontarme a los 40 años, voy acá lo más cerca. Ahí están tratando de destrabar a ver si le encuentran la vuelta al tema del crédito UBA. ¿Tiene opinión sobre eso? Sí, lo tengo. Por favor. De hecho, soy uno de los que acompaña la movida que lleva adelante Julio Cobos, digamos. Ah, interesante, a ver. Pero que... Y bueno, básicamente tenemos... el Estado tiene una responsabilidad más allá de que... Sí, sin duda. Como dice la ley, que los contratos deben celebrarse, interpretarse de buena fe, claro, en la medida que las partes hayan obrado con cuidado y previsión. Está claro que hay una circunstancia fortuita donde
no depende de las partes y que tiene que ver con el contexto económico que ha desatado un índice inflacionario que evidentemente con pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores que están en la formalidad, ni hablar para aquellos que están por fuera de la formalidad, que han salido del mercado del trabajo, y esto ha originado una situación complicada en lo que era la relación entre partes, básicamente entidades financieras y quienes tomaron el crédito UVA, y a partir de esto entiendo que debe haber algún mecanismo allí donde hay que trabajar, hay diferentes opciones, pero donde básicamente deberá existir algún esfuerzo compartido. Usted habla de esta iniciativa que pilotea Cobos, usted y otros. ¿De qué se trata y desde dónde tenemos que pensarla? Digo, para poder multiplicar en la difusión. A ver, que ese es nuestro trabajo en definitiva. Yo digo, puntualmente, bueno, yo digo de Cobos porque en realidad ha sido como quien ha aparecido siempre solicitando las diferentes y demás, pero hay más de una decena de proyectos que están en la Cámara de Diputados, y en estos momentos, a partir de la última reunión de comisión que hubo, hay un trabajo en comisión de asesores. Inclusive, bueno, han pedido nuevamente que se cite a algunos de los bancos, pero ya los hemos charlado con ellos en alguna oportunidad, en la reunión de comisión. Acá los compañeros quieren hacerte algunas preguntas, por favor. Sí, cómo no, pero para cerrar, lo que digo es, como en tantas cosas, la política debe brindar alguna respuesta, porque el accionar del Estado no ha sido el adecuado. Por algo estamos por encima del 100% de inflación. Y estas cuestiones, sobre todo cuando se trata de la vivienda única, merecen una respuesta en términos políticos. Tal cual, coincido plenamente que lo inverte. Diputado, ¿cómo está? Nicolás Márcico lo saluda. Con respecto a, y aprovechando también el conocimiento de su provincia, de Entre Ríos, le quiero preguntar por lo que puede llegar a ser también la obtención de un dictamen para la ley de desarrollo agroindustrial, algo que se estuvo trabajando, que Burjaile también, junto con el diputado oficialista Casareto, en conjunto lograron que se avancen modificaciones, y ahora estamos a la expectativa de un plenario de comisiones para que pueda salir un dictamen y luego llevarlo a recinto. ¿Qué opina usted de esas modificaciones, de que esto avance? ¿Lo están impulsando desde la UCR de Entre Ríos? ¿Cómo va, Nicolás? Buen día. En realidad perdió estado el proyecto que había venido del Ejecutivo, allá por el 2021, que se comenzó a trabajar, o que se trabajó el año pasado. Allí está Ricardo Burjaile como presidente de la comisión, y se ha ido. Yo no la integro, pero provengo del sector agropecuario, así que obviamente que es una ley a la cual le he prestado atención, y se han avanzado en algunas modificaciones entre oficialismo y oposición. Como perdió el estado parlamentario el 28 de febrero, se la ha representado, y entiendo que es una de las leyes sobre las cuales hay un consenso mayoritario. No sé si unánime, pero me parece que es muy amplio el consenso que hay, y entiendo que va a tener no sé si pasará por diferentes comisiones o si va a existir un plenario, pero creo que es una de las leyes que hay voluntad política de que se pueda transformar ese proyecto en ley, y que en definitiva sea una política de Estado en un país como la Argentina, donde la actividad bioindustrial es tan importante, y donde además creo que hay una extraordinaria oportunidad para la Argentina, propio de las circunstancias del mundo, donde no solo tenemos conocimiento de parte de los que son productores, un trabajo muy importante desde lo que tiene que ver con la bioagroindustria, y también las oportunidades que el mundo brinda, digamos. O sea que usted, diputado, no tiene el dato de que pueda llegarse en tiempo y forma para que esto sea incluido en la sesión que estamos esperando se confirme para el próximo 19 de este mes. No, hasta ahora no lo tengo, pero esto no quita que se pueda avanzar, porque en realidad creo que está trabajado el tema y que hay consenso para que esto avance, pero no tengo concretamente ni siquiera tenía la fecha de que el próximo 19 tendríamos sesión. Es una información que está circulando desde las últimas horas, sí. ¿Qué tal, diputado? Martín Bravo lo saluda. Vuelvo al tema de los créditos UVA para consultarlo cómo está la discusión interna en Juntos por el Cambio, porque desde el radicalismo, como decía hace un ratito, impulsan, ¿no?, la intervención
del Estado, que el Estado tiene que dar una respuesta ante este problema, pero desde otro sector de Juntos por el Cambio, en especial algunos diputados del PRO, no están tan de acuerdo. ¿Cómo ve la discusión en ese sentido? Hola Martín, ¿cómo va? Bueno, un poco tal cual lo estás refiriendo. Te diría que más que por partidos tiene que ver con posiciones individuales de algunos de los diputados. Yo en realidad no estoy haciendo una crítica al sistema de UBA, que creo que es un sistema que es realizable en el tiempo. Por supuesto, esto exige algunas condiciones macroeconómicas que en la Argentina, a partir del surgimiento de estos créditos, bueno, han ido desmejorando, y esto ha provocado algunas de las situaciones que nosotros pretendemos revertir mediante este esfuerzo compartido que habrá que hacer entre algunos de los que intervienen allí. Una cosa es cómo funciona el sistema y otra es qué ha hecho el Estado para garantizar que, insisto, esas condiciones macroeconómicas que hubiesen permitido mantener la paridad en el desarrollo del contrato se han visto sumamente alteradas a partir de la pérdida del poder adquisitivo de lo que es el salario de trabajadores, un fuerte desnivel en la relación entre sus ingresos y lo que efectivamente pagan por la cuota de la vivienda. Entonces, está claro que hay algunas divergencias, como también las tienen desde el oficialismo, digamos, no es una cuestión propia de nuestro interbloque. Si usted me permite, sí. Se acaba de oficializar, el gobierno ha decidido suspender la ley de alquileres, es una información de último momento, a una reunión entre Alberto Fernández y Sergio Massa ayer al mediodía. Esta normativa, que fue sancionada ya en junio del 2020, no le sirvió ni a inquilinos ni a propietarios y por supuesto ha afectado el mercado inmobiliario, así que éramos pocos y ahora también digo en la desorientación de aquel o aquellos que están de los dos lados del mostrador, más allá del tema puntual UBA, porque el que no tiene dónde vivir y de pronto te desarman el juego es difícil, muy difícil. Bueno, seguimos hablando de la normativa vinculada a la vivienda, veremos qué formato de lo legal adopta y está claro que allí hay una distorsión y que en la Argentina además se debe trabajar respecto a cómo se pueden mejorar las condiciones para garantizar el acceso a la vivienda digna, como dice la Constitución. Ustedes desde mucha siempre... tarea por llevar adelante. Es una pregunta respetuosa, por supuesto. ¿Desde siempre tuvo vivienda propia? En su historia personal. Particular, sí, en su historia personal. La primera vivienda la obtuve allá por los años 90 con un crédito hipotecario. ¿Y pudo empezar y terminarlo? Sí, sí, sí. ¿Y cuando era pibe, los papás tenían casa propia o alquilaban? Tenían una casa propia. Ah, bueno. Es casi... Pero está claro que eran otras épocas, era el acceso a la tierra era, en términos de urbanización, era permisivo para muchos de los que trabajaban en cualquiera de las actividades que se veían en nuestros pueblos, digamos. Hoy uno observa que la propiedad urbana en relación a lo que es la remuneración de los trabajadores, promedio, claro, por llamarlo de alguna manera, indirectamente cada uno de nuestros... Claro. Ahí ha existido... No llegas nunca. Hoy no llegas tenemos nunca. Un problema. Sea gerente de un banco... Pero bueno, hay que cambiar también los mecanismos de contratación, ¿no? Cómo llegar a la vivienda exige que el Estado mejore la manera en la que realiza. Yo particularmente soy bastante crítico de la manera en que las provincias y la nación efectúan las viviendas. Creo que hay que... Pero bueno, eso es una discusión más profunda. Bueno, todo es profundo. ¿Usted tenía en las economías regionales algún proyecto vinculado con la trazabilidad de la pesca o estoy tratando de hacer memoria? ¿Puede ser? Hay un proyecto que está vinculado a pesca y en realidad lo han trabajado el diputado Selva y la diputada Ximena García de los dos bloques. En realidad, respecto a la trazabilidad de pesca, yo hice allí alguna observación vinculada a lo que tiene que ver con la pesca, digamos,
en la zona fluvial y eventualmente lacustre, pero sobre todo en el fluvial, en la zona del Paraná, porque advertimos que hay muchas situaciones que en la práctica pueden llegar a originar notorias diferencias respecto a lo que puede ser la pesca en el Atlántico y lo que tiene que ver con el interior. Y básicamente hice allí 4 sugerencias o modificaciones a un proyecto que estaba dando vuelta. Estos días he acompañado también un proyecto que respecto a la pesca interior realiza la diputada Ximena García, pero donde creo que hay que, bueno, tener en cuenta las diferentes realidades. Está claro que cuando trabajan las grandes empresas, cuando trabajan los frigoríficos, tienen todas las condiciones para llevar adelante, pero lo que es la pesca de subsistencia, y que eso se ve mucho en todo el litoral, evidentemente necesita otras condiciones, por tanto, una excepcionalidad que pretendemos se incorpore a la ley. Le quiero decir muchas gracias, nos ayuda a pensar desde diferentes puntos de vista. Muchas gracias, Galimberti. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. A usted, don Pedro Galimberti, un hombre del radicalismo entrerriano. Bueno, y abrimos el juego. Vamos a hablar del día a día, que es urgente. La palabra indigencia no es solamente una palabra. Y Martín Bravo sobre este tema trabajó y nos va a contar de qué se trata. A ver. Sí, Horacio, este es un proyecto que está pendiente, ¿no? Desde el año pasado, quedó demorado. Y bueno, como decís vos, ¿no? Ante cada índice de pobreza, de indigencia, se renueva este debate. Lamentablemente tenemos que decir que es muy difícil que esto no siga sucediendo, ¿no? Ante cada vez que el INDEC informa estos números, no hay perspectiva, por lo menos para el corto plazo, de que esto pueda resolverse. Te hago una consulta. Sí. Yo ahí veo autora Juliana Di Tulio, hoy por hoy es senadora. Senadora, sí. Y ella lo trae desde su lugar para que la Cámara de Diputados lo trate, lo considere, lo debate. Hay un proyecto en diputados de los legisladores que están vinculados a las organizaciones sociales. Claro. Itaí Hackman, Natalia Saracho, claro. Juan Carlos Alderete, en Espejo. Pero este proyecto es un poco, digamos, tiene menor alcance, entonces en su momento tenía más posibilidades de que avance. Claro. Porque... a esto cuando ella todavía estaba aquí en la Cámara de Diputados. No, este es del año pasado, que ya era senadora. Primero se presentó el de diputados, tenía mayor costo fiscal. Después, ahora lo vamos a ver que contanos, tiene un poquito menos, entonces tenía mayores posibilidades, pero tampoco avanzó. Dale. Lo que hace es instituir un refuerzo de ingresos como una prestación monetaria mensual, no contributiva y de alcance nacional a las personas que cumplan con los requisitos. Esta serie de requisitos lo que hace es achicar un poco el universo. Uno de esos requisitos es ser argentino o argentina, nativo o naturalizado, y con residencia legal en el país no inferior a los 2 años. Esa sería una primera condición para acceder a este beneficio. Este también es importante, en este caso, el de diputados, por ejemplo, no contemplaba estas edades, sino que decía a partir de los 18 años. El de Juliana Di Tulio dice tener las mujeres entre 25 y 59 años y los varones entre 25 y 64 años inclusive. El criterio acá es que hasta los 25 años muchos acceden al plan Progresar. Claro. Entonces esa parte de alguna manera estaría cubierta. Hasta los 18 a la asignación universal por hijo. Después de los 59 años las mujeres y 64 los hombres a la jubilación. Entonces ahí te queda un universo algo más acotado. Y también excluye, digamos, a las personas que perciban ingresos o prestaciones por desempleo, el programa Progresar, otros planes sociales, jubilaciones, pensiones, retiros, trabajos en relación de dependencia, por supuesto, registrado en el sector público y privado y monotributistas. Hay mucha gente, digo, numéricamente, ¿está cuantificado eso? Bueno, por lo general porque acá hay un universo un universo que no está en ningún lado. ¿Te acordás? Bueno, eso, justamente, Horacio, cuando se dio esta ayuda durante la pandemia, que esperaban, calculaban unos 3 millones y aparecieron unos 8, 9 millones. Tal cual. Que decían, el gobierno reconoció, digo, estas personas no las teníamos en el radar. Y en el censo, yo digo, acá hubo un censo y todo se ha goteado en información. Esporádicamente van tirando, digo,
¿Hace cuánto tiempo fue el censo? ¿Cuántos años? Hace poquito porque se postergó. Iba a ser el 2020 y con la pandemia se postergó. ¿Y los datos no determinan que hay un universo de gente que no recibe nada? Y que no tienen trabajo, que están colgados en la vida. Hay gente que no está documentada en Argentina. Muchos están en proceso esos datos, pero sí, no termina ese... Bueno, entonces, también ¿cómo podés armar es parte un de la refuerzo informalidad, para alguien que no sabés cómo está, ni dónde está, ni qué hace de la vida? Claro. Bueno, una de las cuestiones que contempla el proyecto es que las personas van a tener que tramitarlo ante el ANSES, claro. Se van a tener que acercar y es por un año. Sí, claro. Soy Horacio, documento tal. ¿Y qué hace? No, qué sé yo, me quedé sin trabajo hace como un año, nunca accedí a ningún plan alternativo que el Estado concede para ir más o menos campeando el temporal, y a partir de eso, si todo esto comprueba eso. Ahí va, ahí va. El refuerzo de ingresos tendrá un monto igual al valor de la canasta básica alimentaria de un adulto, claro, informada por el INDEC. En este momento es de 26.046 pesos. Esto generaría un costo del 0,44% del PBI. Presupuesto, claro. En general. Por eso, bueno, ahí hago un paréntesis, por eso cuando se conoció el dato de indigencia, que fue de 8,1. Es un montón. Para el segundo semestre de 2022. Numéricamente es enorme. Más de 3.800.000 personas. ¿3 millones? 800.000 personas. Más. A ver, ¿cuántos entran en la cancha de River ahora actualizada? ¿80.000 personas? Unas 80.000 personas, ahora que la ampliaron, sí. Es decir, 80.000. 80.000. 10 canchas de River serían 800.000. Claro. 100 canchas de River... No, no lo podés creer, porque más o menos numéricamente decís, de pronto decís, más de 30 te da. Porque sí, es decir, pegás una mirada y todos ellos no tienen ningún ingreso. Claro. Decía, te hago el paréntesis, que una vez que se conoció este dato, por ejemplo, los referentes de las organizaciones sociales, Juan Grabois, sí, lo que dijeron es que de haberse aprobado este proyecto, o el de diputados, sí, la indigencia hubiera sido un 64,8% menor. Esto según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sí. Es decir, de esas 3.080.000 personas, unas 2 millones no hubieran sido indigentes. Y bueno, con el costo del 0,44% del PBI, dicen ¿cuál es la caracterización de un indigente? Que ni siquiera tiene las condiciones para acceder a una alimentación adecuada. Y las necesidades básicas insatisfechas. Cada esta canasta básica de 26.000 pesos, que 26.000 pesos tampoco... Come de vez en cuando. Que tampoco, claro. Es decir, come de vez en cuando. Y estamos hablando de una franja etaria diversa. Sí, sí. Con 26.000 pesos por lo menos tendría garantizado algún acceso a la alimentación, a las proteínas. Algo. Claro, más bajo de ahí no. Entonces el ANSES esto es lo que hablábamos antes también, de que el ANSES va a realizar evaluaciones. Va a ser de carácter, el caso de que se aprobara, ¿no? Va a ser de carácter temporal, claro, debiendo ser acompañado de políticas de formación, hábitat, salud, para que no sea permanente, ¿no? Claro. El ANSES, esto también decíamos, corroborará de manera anual la situación de extrema vulnerabilidad de los solicitantes, y los beneficiarios deberán acreditar, entre otras cosas, consultas médicas. También, este proyecto, bueno, no hubo acuerdo dentro del oficialismo, ¿no? Por eso no... ¿Dentro del oficialismo? Dentro del oficialismo no avanzó. ¿Por qué? Sabemos que también hay una presión grande del FMI porque cierren las cuentas. Estoy viendo, mientras te estoy escuchando, una información del Banco Mundial en estas horas, donde el tipo te anticipa, como organismo naturalmente, que Argentina no va a crecer. Yo entiendo que hay un montón de juegos vinculados con recursos naturales, con negocios de materias primas. Si vos me vendés, vas a crecer. Sí, lo entiendo. Pero también, si a la Argentina está empantanada, no tenés tampoco la posibilidad de distribuir. Bueno, el FMI también advirtió sobre este proyecto que se convirtió en ley de la moratoria previsional, del plan de pago, claro, que hay que ver que no contemple, que no sea para todo el mundo, ¿no? También ajustar por ese lado. Son muchos condicionantes. Digo esto del ajuste. Las revisiones más que un ajuste es un trimestrales. torniquete, ¿no?
las revisiones trimestrales también. ¿Hay algo más de esto? El proyecto, creo que no, que ya es el último que toca. El proyecto lo que dice también en los fundamentos, no en el articulado, es que la idea sería arrancar por las zonas más vulnerables progresivamente. Cristina Kirchner en su momento lo había respaldado, había dicho que... ella como presidenta del Senado. En realidad fueron un acto, estos actos que hacía en universidades, no desde el Senado, pero sí públicamente. Lo hizo en 2 universidades, sí. Claro, había dicho que había que diseñar un instrumento para reforzar la seguridad alimentaria en materia de indigencia. Pero bueno, evidentemente formó parte de las diferencias en el Frente de Todos. Y ahora, Horacio, más difícil todavía, recordemos en el Senado, hubo un desprendimiento en el Frente de Todos, ¿no?, de 4 senadores. Ahora más todavía le cuesta al Frente de Todos reunir el quórum propio. Claro. Acá en diputados ya sabemos que también es difícil y ya te digo, tampoco hay acuerdo interno. Cristina en la última sesión, donde todos incluso se levantaron y se fueron, no estuvo la senadora Abdala. Sí, ella no presidió la sesión. Cristina no estuvo. Por lo general lo que hace es abrir las sesiones y después también sigue. ¿Hizo eso tampoco? En este caso no. Ella estaba a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Alberto Fernández tenés razón. A Nueva York. Tenés razón. Sí estuvo en Buenos Aires, no es que estuvo en la Patagonia. Estuvo en Buenos Aires, pero ejerciendo, claro, Alberto estaba en Nueva York. Ese fue el motivo mano a mano que tuvo esgrimió, con Biden. Fue la primera sesión con este desprendimiento, fue el motivo que esgrimió, porque terminó también en escándalo, ¿no? Hubo una discusión reglamentaria acerca de cuál era el temario para la sesión. Y bueno, no hubo... En el Senado también está muy complicado, desde noviembre que no hay sesiones con la aprobación de proyectos. Bueno, ahí estamos. Creo que son días de definiciones, de muchas definiciones, más allá de los temporales económicos que no son temas menores, y de definiciones. La oposición ni hablar, entre el radicalismo y el PRO buscando candidatos, no solamente para Buenos Aires, sino cómo van a funcionar como socios en lo que viene, ¿no? No sé cuáles son los comportamientos acá en la Cámara de Diputados de esta alianza de Juntos por Cambio. ¿Se van diferenciando los radicales y los del PRO? ¿Y los Lilita y todas esas cosas? Sí, recién hablábamos con el diputado Galimberti, que decía que el radicalismo tenía que dar una respuesta, por ejemplo, con los créditos UBA, bueno, el PRO tiene una visión contraria. En la discusión por el programa de gobierno, esa tensión existe y se refleja en el Congreso. El radicalismo suele votar algunos proyectos que tienen que ver con una mayor intervención del Estado, una mayor presencia. Por ejemplo, el plan de pagos de la deuda previsional. En el Senado hubo senadores radicales que se abstuvieron, el PRO votó en contra. Bueno, hay que ver, lo que dicen ellos es que el programa de gobierno de Juntos por el Cambio va a terminar siendo una enunciación general y que después la impronta más específica la va a terminar imponiendo el candidato a presidente que triunfe en las PASO, ¿no? Yo creo que la realidad es tan urgente, que deberán desde todo el arco político, y en minutos más, minutos menos hablaremos con otro colega, porque me parece que no hay soluciones mágicas, ya lo sabemos, pero tampoco hay ideas. Es un momento de confluir ideas, proyectos comunes para no salvarse solo ninguno de los actores y actrices, claro. Bueno, despacito vamos a ir cerrando este espacio para reencontrarnos en apenas unos minutos. Estamos pensando la Argentina en este poder maravilloso que es el Poder Legislativo, en esta Cámara de Diputados que trata de encontrarse y desencontrarse previo a una Semana Santa, que más allá de lo vacacional será oportuno para pensarnos un poco más. ¿Vamos? Sí, bueno.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Esta es la segunda edición de DTV. Nosotros tenemos que generar un plan de condiciones federales que sea fortalecer la justicia federal, trabajar sobre el control y la prevención vinculado a todas las provincias linderas, a abordar temas que van como desde la hidrovía hasta el lavado de dinero y también trabajar en las áreas de las políticas educativas de carácter social. La oposición no habla como si nunca hubiesen ellos gobernado. Y han gobernado 4 años y realmente nos han dejado una deuda impagable. Por eso es que soy consecuente, no soy obsecuente, soy consecuente con lo que digo, con lo que hago y vengo haciendo hace muchos años. He sido uno de que ha votado en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Tenemos este desafío de la izquierda, marcar. ¿Por qué? ¿Cómo se genera empleo genuino? Venimos insistiendo. Reducir la jornada de trabajo a 6 horas, 5 días a la semana, sin afectar el salario, claro, obviamente, para repartir las horas entre ocupados y desocupados. Que el salario mínimo cubra el costo de la canasta familiar. Lo que se logró esta semana es producto del enorme esfuerzo que hace la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, para obtener consensos en el abordaje de los temas. También, obviamente, nuestro presidente de bloque, Germán Martínez. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Dividí mi presentación en distintos bloques. Un primer bloque claramente reivindicando todo lo que sean políticas de gestión o logros de la gestión, que yo entendí y entiendo que son políticas que deben servir para seguir construyendo de acá para adelante, que son escalones de los cuales no se puede volver a retroceder. Y por el otro lado, también respondimos a las principales requisitorias por parte de los bloques opositores. Yo soy diputado nacional por una pertenencia a una corriente política interna de la provincia de Santa Fe que conduce a Agustín Rossi, digamos, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de ser diputado y al mismo tiempo de que él sea jefe de gabinete y tener el privilegio además político de ser el último orador antes que hable el jefe de gabinete, bueno, para mí es como militante un orgullo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Bienvenidos a Mundo Villa por Diputados TV. Para que un pibe o una piba pueda sostener su escolaridad, hay que atender el contexto que hace que no pueda sostener esa escolaridad, ¿no? Entonces, ahí es muy importante ver el tema de un programa de becas en regla. Creo que a través del arte y de la cultura y la expresión artística rompemos todas las fronteras, rompemos todos los estereotipos, todos los prejuicios, porque la música va más allá. Hoy por hoy siento que ya no se ve esa mirada de esconder donde vivo, porque me van a mirar que soy tal y tal. Mundo Villa, martes 23 horas,
¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Aquí estamos en este mediodía, en este querido lugar. Cuando decimos Semana Santa no me quiero remitir a 1987, todavía estaban irresueltas historias de derechos humanos, a lo mejor vos sos muy joven o nunca te importó. Alfonsín arranca en el 83, en el 87 ya había pasado el juicio a las juntas y quedaban sectores medios, intermedios y qué sé yo. Y lo aprietan a Alfonsín y a la democracia. Ricos, Seineldín y otros tantos. Se los denominaba cara pintada porque los tipos iban en guerra contra la democracia. Y en Semana Santa se terminó de conciliar y negociar algo que se llamó obediencia debida y punto final. Es decir, que todos esos sectores los disculpaban en la vida. Después vino el 90, vino el Charlie One y te metió el indulto. Después la vida aquietó las aguas, no solo fueron presos quien tenías y después hablamos de 2 por 1, qué sé yo. Pero digo Semana Santa. Siempre hay fechas emblemáticas, que diciembre, la bomba. ¿La conoces a Fabián Waldman? Él es Fabián. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Qué tal? Horacio. ¿Cómo te va? Bien, bien. La verdad es que efectivamente, como vos decís, son 2 palabras claves en la historia argentina, quedaron marcadas a fuego. Y más allá de eso, bueno, también la semana de alguna manera está trayendo algunas ripideces en el ámbito democrático que hacen repensar algunas cosas, con políticos que dicen, bueno, no tenemos que pelearnos entre nosotros, pero al mismo tiempo dicen, no haría esto, o señalan al del otro bando como responsable el autor de lo que sucede. Entonces, estamos en problemas. Vamos a hacer apenas unas pausas, porque vamos y venimos, si no la televisión tiene esta montaña rusa de argumentos. Diputado TV mira, comprende y participa en Punto Género. Míralo. Lo primero es que este índice, como lo indica el título, tiene 2 componentes. Una serie de datos que agrupamos en la guía de decisión y otros en la guía de representación. Los que tienen que ver con la decisión tienen que ver con la participación de mujeres en el Poder Ejecutivo, gobernadores y gabinetes, Poder Judicial, sector privado, un conjunto de datos sobre participación de mujeres en las pymes y también intendencias. El otro, que es un índice de representación, mira la participación de mujeres en las legislaturas provinciales y los consejos deliberantes. En la integración de todos esos datos pudimos armar un número que nos permite comparar a las 24 jurisdicciones en un formato de ranking. ¿Qué es lo que dicen todos estos datos? ¿Cuáles son las cantidades de mujeres y varones y la proporción, digamos, de la brecha entre unos y otros en esos espacios? Entonces, lo primero es un índice de presencia. Y lo que vemos cuando miramos la integración de las variables que forman estos 2 componentes es que Santiago del Estero es la que tiene la mejor performance. Eso solo quiere decir que en todas estas dimensiones que yo te señalé, la relación entre varones y mujeres es la más igualitaria comparado con el resto de las provincias. Un dato importante. Esto, digo, es entonces en la legislatura, mayor proporción de mujeres. Y consejos deliberantes provinciales respecto de la representación y respecto de decisión también el Ejecutivo. Ejecutivo, Poder Judicial, gabinetes y sector privado, por un dato de participación en las pymes. Bien, o sea, Santiago del Estero es la más igualitaria. En promedio de todas estas variables y estos 2 componentes. Un dato que te explica por qué además tiene una presencia muy igualitaria en términos de paridad en las legislaturas y también en los consejos deliberantes. Es la primera provincia en adoptar la paridad
hace 20 años, de esas primeras provincias argentinas que antes de que las llamáramos paridad pusieron un cupo del 50%. Lo cual no quiere decir que sea la provincia más igualitaria en términos de las trayectorias de las mujeres en el poder, en términos de la inserción y la inclusión real en la toma de decisiones. Esto lo que dice es que la provincia que tiene la mejor performance, todas estas variables consideradas respecto de la brecha entre varones y mujeres. Después quedan las preguntas cualitativas sobre quiénes son esas mujeres, qué hacen. Lo importante es que este índice genera toda esta información sobre esas posiciones y permite hacer cruces con los datos que tendrías que buscar para ver el impacto de esta presencia. Por eso es un índice de presencia, o lo que seguramente habrás visto que la literatura feminista histórica captura la diferencia entre la representación descriptiva y la representación sustantiva. La representación descriptiva quiere decir hay descriptivamente cuerpos femeninos o autoidentificados como femeninos presentes para representar. Eso no quiere decir representación sustantiva, que es una idea más compleja a la que asignamos además que esas mujeres tienen un compromiso sustantivo con agendas de igualdad. Bueno, Punto Género siempre nos acerca a una problemática urgente, inmediata y reflexiva, ¿no es cierto? Hablando de reflexión, a ver, Fabián, ¿qué trajiste para poder compartirlo y pensarlo juntos? Bueno, hay un tema que se viene discutiendo hace rato en la política argentina y que durante la pandemia hizo eclosión. ¿Por qué? Porque el sistema de salud argentino tiene algunas características en las cuales el propio organismo, el propio recorrido que abarca el sector privado, el sector público, el sector de las obras sociales sindicalistas, no resuelve algunas cuestiones que están dadas por las situaciones que produce internamente estas instituciones hospitalarias. A partir de eso, la titular de la Comisión de Salud, Mónica Fein, convocó a una reunión para el próximo martes a las 5 de la tarde, donde llevarán adelante un debate acerca de lo que existe hoy de la Ley de Cuidado de la Salud. Esta ley data del año 2006. Es una ley que no está adaptada a las condiciones actuales y lo que efectivamente mostró el año y medio de este lamentable virus que tuvimos en el mundo. Sí. Permitidme unos minutos, porque tengo que ir urgente en la constitución del Consejo de la Magistratura. Perfecto. Y después lo retomamos, si vos me permitís. Muy bien. Vamos al encuentro de Luciana, por favor. Hola compañeros, muy buena jornada, ¿cómo andan? Hola, Nosotros Luciana, nos ¿cómo encontramos te va, aquí en una locación distinta a la que estamos acostumbrados. Nos trasladamos de la Cámara de Diputados de la Nación aquí al Consejo de la Magistratura. Estuvimos temprano con DTV Noticias haciendo todo lo que fue la previa del Consejo de la Magistratura. Una jornada importante porque se designó las autoridades del Consejo de la Magistratura. Recordemos que por ley el presidente del Consejo es Horacio Rosati, quien es actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero para la vicepresidencia y las autoridades de la comisión se tuvo que votar. Es por esto que se procedió a la votación correspondiente y quedó electa como vicepresidenta de lo que es el Consejo de la Magistratura, la doctora Agustina Díaz Cordero, que pertenece al estamento de los jueces. Recordemos que el Consejo de la Magistratura está formado no solamente por jueces, sino también por abogados de la matrícula, por académicos, por representantes de la Cámara de Diputados y por representantes de la Cámara de Senadores y también por representantes del Poder Ejecutivo. Bueno, la vicepresidencia entonces quedó a cargo nuevamente digo nuevamente porque son dos jueces, ¿no? Tanto en la presidencia como en la vice, vemos que son dos jueces, tanto Rosati como la jueza que decíamos Agustina Díaz de Cordero. A raíz de esta situación, el diputado Tailade había pedido presentar una alternativa para la vicepresidencia a Héctor Recalde, que fue un abogado que fue electo por 36.000 abogados de la matrícula, ¿no? Porque recordemos que para que lleguen los representantes aquí, tanto de los jueces como de los abogados y los académicos, cada sector vota quiénes van a ser los representantes que lleguen aquí al Consejo de la Magistratura. Finalmente, bueno, para lograr la vicepresidencia, votar la vicepresidencia, se requiere una mayoría especial. Por lo tanto, la jueza Cordero fue la que obtuvo
esa mayoría necesaria que establece el reglamento y quedó designada como vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. Acto seguido, lo que se hizo fue designar a las distintas autoridades que integran las comisiones, porque el Consejo de la Magistratura, al igual que la Cámara de Diputados, tiene comisiones que trabajan para justamente, por ejemplo, la Comisión de Disciplina dentro del Consejo de la Magistratura, que es la que va a poner una sanción en el caso cuando se detecte que hay algún magistrado, algún juez que esté incurriendo en alguna falta de algún mal desempeño en sus funciones, ¿no? Bueno, la Comisión de Disciplina lo que hace es impone la sanción y otra comisión, que es la de acusación, es la que termina investigando y decidiendo si se remueve o no del cargo por el mal desempeño a ese supuesto juez. La comisión de acusación es la única que no puede estar integrada por jueces, porque se entiende que un juez no puede ser juez y parte a la vez, ¿no? Y se supone que es la comisión que evalúa el mal desempeño de los jueces. Para eso funciona el Consejo de la Magistratura. Y otra de las comisiones importantes que quedó definida la autoridad también tiene que ver con el consejo, la comisión que la necesaria para decidir quiénes van a ser los jueces que van a ocupar los nuevos cargos. Y haciendo referencia a eso, también uno de los consejeros hizo hincapié y dio los números de la cantidad de juzgados que necesitan hoy a lo largo de todo el país que sean designados los jueces, ¿no? Así que bueno, como vemos, es una noticia muy importante del día. Y acaba de finalizar esta reunión del Consejo de la Magistratura que quedaron definidas justamente todas las autoridades. Bueno, Luciana, hoy es un día histórico, digo histórico en esta historia que venían tan empantanado, la historia del Consejo de la Magistratura, que bueno, de esta manera Rosati, miembro de la Corte, abre el juego y por primera vez se reúne. Gracias por tu información. Cuando quieras, abrimos el juego. Gracias. Sí. Dale, gracias a ustedes. Bien, Luciana. Bueno, seguimos con lo que nos estaba exponiendo Waldman, que tiene que ver con este proyecto de ley de calidad y de seguridad de atención sanitaria. Es decir, no basta con que yo vaya al hospital y alguien me atienda. Exactamente, recapitulo un poco, como vos bien decías, se va a poner a debate el próximo martes a las 17 horas. Es la comisión que preside la santafesina Mónica Fein. Y lo que se van a debatir son dos proyectos, uno del diputado radical Fabio Ketlas y otro de la diputada provincial también del Frente de Todos, Mónica Macha. En la actualidad, en los países de ingresos medios y bajos, según un informe de la Organización Mundial de la Salud, entre 5,7 y 8,4 millones de muertes se deben a la calidad deficiente de atención, y representando el total del 15% de las personas que fallecen en cada uno de esos países. Es cierto también, me parece a mí, que hay un antes y después de la pandemia. Hay un antes, estoy hablando del COVID y compañía. Todo el sistema de salud, más allá que del 15 al 19 lo subestimaron y pusieron una secretaría en vez de un ministerio, y después se rearmó como pudo, que no estaba, al menos en el arranque, a la altura de las circunstancias. Todos queríamos ir al hospital, todos queríamos tener terapia intensiva, todos teníamos, y la gente se fue muriendo más allá de la enfermedad, porque no había respiradores para todos, no había camas para todos, y todo se fue. Entonces, pero el COVID quedó lejos y cerca. Todo eso, ¿tenemos estructuras como para atender esta ley de calidad? Bueno, la ley de calidad ya existe. Lo que se está atendiendo es a generar una renovación. Porque una de las cuestiones que plantea justamente es que estas muertes son por aquellas enfermedades intrahospitalarias de las que se habla mucho. Claro. Que vas al hospital, esperás en una guardia, claro, hay mucha gente y efectivamente te contagiás y terminás sufriendo. Hay mucha gente que la internan en las guardias. Bueno, está bien, mira, te vamos a poner el suero y qué sé yo, te he 2 o 3 días y a la guardia. Y vos vas, fuiste porque te caíste, te rompiste el brazo y tenés a fulano que está con una pancreatitis, el otro está con una... ¿Y esto qué? Y lo que tenemos, campaña. Parece una campaña de guerra, un hospital de campaña de guerra. Bueno, los servicios de salud de calidad representan aquellos que comprueban ser eficientes y seguros, respetando las necesidades y valores individuales. Mónica Macha hace mucho énfasis también en lo que significa, vamos a la próxima placa, desde el punto de vista
lo que tiene que ver con el tipo de atención que se lleva adelante en estos hospitales y cómo están organizadas las instituciones desde el punto de vista patriarcal, que vamos a ver en la placa siguiente cómo es que se puede analizar. La medicina tiene como principio, como todos sabemos, básico, primero, no dañar. Sin embargo, es un hecho que la ocurrencia del error está dada en las dinámicas de las conductas humanas, o sea, hace mal una operación, se equivoca. ¿Cuántas veces hemos escuchado alguna anécdota de algún paciente operado en lugar del otro? Tenemos el caso de la colega de Canal 13, sí, exactamente, el de la Volpi, que entró por una endoscopía y terminó muerta. Y era un sanatorio premium. Pusieron la sonda y la muchacha no está más. Así es. Andá después a explicar, porque no hay ningún responsable. Somos todos responsables, pero nadie es responsable. Claro, ahí está el tema oculto de las instituciones, que la son piba las está que muerta. efectivamente nunca son... Débora Volpi. Y la piba está muerta. Entonces, lo ideal es instituir el marco jurídico e institucional para el ejercicio del derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura para las personas usuarias. Está tranquila que vas a ir a un hospital, vas a ser atendido como corresponde, y en esto tiene que ver también todo el hecho de los recursos. Hace rato se viene discutiendo en el Poder Ejecutivo esta combinación de los tres sistemas de salud, vuelvo a reiterar, el sistema público, el privado y el de las obras sociales. ¿De qué manera, como demostró la pandemia, puede ir uno ayuda del otro y distribuir los recursos para que no haya 50 tomógrafos para hacer justamente análisis en la ciudad de Buenos Aires y no haya ninguno en Mendoza, en San Juan o San Luis? Pero vos fíjate que también durante la pandemia el sistema privado necesitó del sistema público porque no quisieron poner un peso. Entonces la trampa, todos los meses te la vienen a cobrar, pero cuando vos necesitaste y no tengo, tú la musiquita, tuti, 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 vuelva a comunicarse todas nuestras líneas. Sí, además está el cuestionamiento durante las épocas de crisis que tiene que poner justamente el mayor peso sobre el Estado, y cuando de alguna manera se recupera y empieza a caminar nuevamente una sociedad, como sucedió con la Argentina, vuelven a aparecer aquellos que hablan de una necesidad de achicar el Estado, de achicar los funcionarios, pero cuando estás en crisis necesitas que te cuestionan porque no los aumentas. Cual. Entonces ahí creo que hay un debate que debería ser atendido con gran particularidad, porque entre las necesidades, por ejemplo, te pongo un tema, de la posibilidad de tener más gendarmes o tener más maestros, tenés que repartir los recursos. Y para repartir los recursos tenés que tener los suficientes. Y para eso tienen que poner más los que más tienen. Vamos a la próxima placa. El sistema de salud actual de nuestro país es fraccionado, tripartito, como les decía hace un momento, y se encuentra abrazado al modelo médico hegemónico. MMH, esta es una definición que se dio allá por la década del 70 de un doctor Menéndez, y que es lo que toma Mónica Macha para hacer esta propuesta. El MMH dominante subestima la dimensión humana, la relación entre un sujeto y otro, y el rol de las personas sobre las decisiones. Subestima la dimensión humana. Subestima. Qué bárbaro. Bueno, el modelo hegemónico. Pero estamos hablando del modelo hegemónico, estamos hablando, ella lo dice en el proyecto, de capitalismo, estamos hablando de una medicina en la cual supuestamente tienen más los que más tienen, en detrimento justamente Pero de eso no pasa solamente si a mí me agarra un ataque en Nueva York. Voy a Asunción del Paraguay y me pasó algo y la tenés que poner, Bueno, eso es una discusión que está presente siempre. Bueno, tuvimos hace poco un debate inclusive con un caso en Bolivia. Tal cual. Es una cuestión cotidiana que se da en la discusión de todos los países. Tenés países como Canadá, donde absolutamente toda la medicina es estatal, no existe el sector privado, tenés acceso absolutamente a la educación. O sea, uno va viendo... En los países de la región, digo, tanto, al menos los fronterizos, ninguno tiene público. Chile no lo tiene. No. Chile no lo tiene. No, y son caros, digamos. Bueno, muy caros. Aquí se da la paradoja de que creo que somos alrededor, no recuerdo la cifra exacta de la cantidad de gente que se atiende en medicina privada, pero estamos hablando de menos de 10 millones de personas.
El resto de la población se atiende en lo público. Tal cual. Y la mayoría de los... de algunos lugares, bueno, está muy desatendida a lo público, le faltan recursos. Es el debate, la discusión que siempre está presente de cuánto hay que poner acá, cuánto hay que poner allá. Pero digo, siempre... hay una palabra que no es poética. Esto de subestimar la dimensión humana es inconcebible. Bueno, pero es lo que sucede cuando el comercio pesa más, efectivamente, que las relaciones entre los hombres. Otra diferencia también cuando el comercio pesa más, o los países que tienen más predominancia de lo público, que se enfocan más en la prevención, ¿no? Porque también eso es cierto. Favorable. También eso es cierto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. No, porque eso te ahorra además un montón de recursos. Claro. Tal prevenís cual. Todos los accidentes, prevenís lo que signifique la obesidad, por ejemplo, que después es un problema grave en este momento. Pero vamos a la contracara. Vamos a la contracara. El INDEC nos dice que la mitad de los pibes no comen. Un pibe que no come, cualquier ser humano, pero un pibe que no come, está expuesto a todas las enfermedades. Entonces, cuando vas a llevar y el nutriente, haces un examen de sangre, todos los valores bajos. Entonces, arranquemos, además de atender, la mirada tiene que ser global. No puede ser solamente que el mercado o la deuda me gobierne los próximos años. No, por eso me parece que la acotación que decía recién a vos, Martín, es muy interesante desde ese lugar, porque justamente el médico de cabecera, la atención primaria de la salud, es la que tienen en los países que tienen muy desarrollado el sistema estatal de medicina. Hablamos de Canadá, hablamos de los países nórdicos, de Francia, lugares que generalmente se toman como ejemplo. Latinoamérica, Cuba, ¿no? Cuba, exactamente, con una distribución proporcional a la cantidad de población, sin dejar a nadie fuera del alcance de los beneficios que da el Estado. Y bueno, creo que es algo para investigar un poco más. Seguramente este debate da para largo, porque hay posiciones encontradas, pero me parece interesante que la diputada Fein lo traiga sin duda a colación. ¿Y cuándo lo van a considerar esto? El martes que viene van a empezar a debatirlo a las 5 de la tarde. Ah, qué bueno. Ya está hecha la cita para la comisión. Qué bueno. Y los dos proyectos que se van a discutir, entonces se van a empezar a debatir con expertos, el de Mónica Macha y el del diputado... ¿Fein es médica? ¿Cómo? Fein es médica. Es médica. Ella fue intendenta de Rosario. Exactamente, de Rosario. Exactamente. Vamos a la próxima placa. Sí, viene trabajando sobre este tema bastante. Tampoco está atada, digamos, a la dinámica del juego político, con lo cual actúa independientemente. Puede definir que empiece a trabajar una comisión, así como los radicales lo están haciendo, digamos. Todavía los del PRO no han aparecido con una comisión que estén efectivamente dirigiendo, ¿no? En Santa Fe fue bien considerado el sistema de salud pública que armó el socialismo, las gestiones socialistas. Bueno, Wiener en su momento, que también era médico. Claro. Que durante la pandemia generó una red de contención. Y qué cosa loca, el gobernador murió de COVID. Lifshitz, ¿no? Lifshitz. Qué cosa loca, ¿no? Inclusive, desde el punto de vista de la medicina, también creo que el primer municipio, donde uno de los primeros lugares donde empezaron a trabajar también con la cuestión del aborto, también fue en Rosario, bajo el mando de Mónica Fein. Bueno, en general, se responsabiliza de todo lo sucedido, deseado o no, al equipo de salud, lo que decíamos antes, dejando de lado a las instituciones sobre su cultura, la cantidad de sus procesos, los niveles de acceso a los derechos o las barreras que impiden el ejercicio de los mismos en las organizaciones. O sea, siempre la culpa es de un médico, de una enfermera, de un asistente, y las instituciones quedan al margen, que atrás de las instituciones, al margen de que sea pública o privada, tal cual. Es indistinto en esto. No estamos haciendo que porque es el dueño o el jefe de cirugía o el responsable de la unidad médica. Pero trae aparejado, por supuesto, siempre este tipo de debates, discusiones filosóficas y también de las cercanas a las que tienen que ver con el desarrollo económico y si efectivamente es tiempo o no. Siempre la pregunta, ¿es tiempo o no para hacer estos cambios? ¿Es el momento? Bueno, creo que eso
está de más tratarlo. Si es una necesidad, si tenés tantas muertes por año, está claro que sí, que hace falta tratarlo. No hay mucho que esperar, digamos. Es otra cara de... No hay debate. No hay debate, es otra cara. No hay debate. Es una inseguridad diferente, digamos, no hay que debate. Que atañe a la vida cotidiana. No hay debate. Vamos a la próxima placa. Bueno, los trabajadores y las trabajadoras del sistema de salud acumulan desgaste y desmotivación por las condiciones laborales y las inescrupulosas remuneraciones. Esto es lo que enumera Mónica Macha. Bueno, en algunas ciudades, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, los enfermeros no son reconocidos y enfermeras como trabajadores profesionales, no acceden a un escalafón Bueno, ahí me profesional. decía Goyan el otro día que se quedó empantanado el tema de la quinta guardia o la cuarta guardia, que se lo lleva a ganancias. Y en el Senado está ahí empantanado, no se lo quieren dar. Sí, sí. Y te lo dice un Goyan, que además de ser médico, el tipo fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, ministro de Salud de la provincia en medio de la pandemia. Y no lo quieren hacer, y hay crisis. El jueves, el domingo me agarra, tengo que hacer un parte, y no hay. Tengo un infarto, no hay. Porque si yo voy, después me lo come ganancias. Claro. Entonces, hay algo que no anda. Altas tasas de infecciones intrahospitalarias, esto era lo que mencionábamos antes, desnutrición intrahospitalaria, escasa sistematización de información sobre la violencia de género, son otras de las cuestiones que efectivamente suceden dentro de las organizaciones y sistemas de salud, que muchas veces están invisibilizadas y cuando aparecen, cuando se hacen ver, dejan a las claras que hay cuestiones para efectivamente solucionar y deben ser atacadas con urgencia. Creo que queda una más. A ver. Es necesaria una ley de atención sanitaria donde el debate legislativo y la convivencia democrática posibiliten la distribución equitativa de los recursos y además hay que promover herramientas que afiancen un modelo de cultura justa en las instituciones. Todas cuestiones que van de la mano, que en medio de un año electoral y con la perspectiva, con lo que dejamos atrás y la perspectiva de que se trata en muy pocos temas, uno piensa que solamente si se puede avanzar en el debate en esta cuestión va a ser muy interesante. Bueno, mientras estamos acá atentos a lo que sucede en la Cámara de Diputados, dos temas que en estos momentos internacionalmente son título. Donald Trump diciendo: no usé la plata de las elecciones para tener compañía de una señora o señorita, y se mueve todo el mundo de la opinión atrás de este fulano que también nos regaló 50.000 millones de dólares, tuvo la gentileza. Es cierto, no nos regaló. Sí. No nos regaló, se lo regaló a otro, ¿no? Se lo regaló a otro, ¿no? Por lo menos a lo que estamos en este estudio, me parece, ¿no? Bueno, y así que en estas cosas de dar explicaciones, ¿no? La moralina. Te condena a un país como la Argentina. El tipo dice: ok, Mauri, ok, Gatelli, 50.000. Y te condena por generaciones. Yo veo la cara de mis hijos, de mis nietos, de mis amigos, mis vecinos, decir, y estoy preocupado por si el tipo pagó la compañía con gasto de campaña. Y hablamos de la condición humana. My God. Y después están preocupados porque no encuentran el testamento de Borges. Es un laberinto a lo borgiano, aquellos que han leído don Jorge Luis. La señora Kodama se fue y parece que los papeles... Es un cuento, ¿no? Es otro cuento. Es un cuento de Borges. Cuento, ¿no? No sé si de Borges o chino, pero... Ruino, en este caso japonés, pero siempre aparecen sobrinos o sobrinas. Ahí aparecieron los sobrinos de nosotros y nosotros. Ponete a escribir el Aleph, qué sé yo. Estaba mirando recién a propósito del tema del Consejo de la Magistratura, no sé si podemos volver sobre ese tema. Sí, podemos. Hubo una cosa curiosa en la votación. A ver, decime. En la votación. Que Rosati se votó a sí mismo y la vicepresidenta también se votó a sí misma. Es muy interesante, sí. 13 votos tuvo, ¿no? De los 20. 13, exactamente. O sea, estamos hablando, vos decías hace un rato, Horacio, el tema de que se vuelva a poner en funcionamiento el Consejo de la Magistratura, y lo que se vio hoy es una consolidación
del poder constituido. Del poder constituido, digamos. Entonces, ya te comprendí. Ahora sí. Hay que ver con sumo cuidado qué es lo que se produce en ese Consejo de la Magistratura. Por algo nombró la compañera a la postura de Rodolfo Tailade, que estuvo bastante enojado, según pude leer en unas crónicas, acerca del resultado de esta votación. Exactamente, y además que no es para ahora, ese es el pequeño detalle, sino que es para el año que viene. Es decir, que ya... ¿Se entiende? ¿Cómo que no? Es una anticipación. Anticipación. El tipo ya firmó lo que viene. 8 meses antes de lo que va a pasar el año próximo, anticipándose a las elecciones. Hay una Argentina que no sabe qué pasa mañana. Anticipándose a cómo va a estar constituida la Cámara de Diputados. El tipo se anticipa al resultado de las elecciones. Exactamente. Fue un discurso también muy fuerte de Mariano Recalde. ¿Qué dijo? Contame, me interesa. Dijo algo así como que lo que se conformó es un bloque para garantizar que los jueces corruptos no van a ser sancionados. Epa. Ahí estaba escuchando también, nos anticipó Gonzalo, que Garabano, quien fuera ministro de Justicia, viene... El martes próximo. A las 13 horas, sí. ¿A explicar qué? Su mesa judicial, lo de Pepín, ¿qué viene a explicar? No, yo creo que va a ser interesante la cantidad de negativas que va a brindar. O falta, no conozco, no sé, no falta supe. de memoria. No, pero ojo que Garabano, no me acuerdo. Desde su lugar, yo lo entrevisté en algunas conferencias de prensa. Es una persona que responde desde sus convicciones, digamos. Está bien, responde desde sus convicciones. Exactamente, y desde ahí dice, bueno, no, yo creo que esto no hay forma de contactar, los chats no tienen nada que ver. Creo que va a ser una jornada interesante, primero por la presencia de Garabano y en segundo lugar por el despliegue que van a hacer todos los colegas periodistas que van a estar presentes, ¿no? Estamos hablando de gente que va de Infobae, Clarín, a Página 12. Sí. Silvina Boschi. ¿Está invitado La Nata también? No. Mirri, no, La Nata no. Estaba en un momento contemplado como posible, pero al final probablemente haya quedado para otra reunión. Claro. Bueno, vamos al encuentro de Gonzalo, que siempre tiene algo para contarnos. A ver, Gonzalito. Bien, Horacio, retomamos el saludo. Un abrazo grande para todos allí en la mesa también. Aquí en el anexo C, estamos muy cerquita del ingreso a la sala 2, una sala muy grande donde les contaba que, por ejemplo, la semana próxima, el martes, a partir de las 5 de la tarde, se va a reunir la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Acaba de finalizar hace instantes una reunión en donde se ha presentado el informe alternativo sobre la situación de las personas con discapacidad, que fue presentado y coordinado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto lo hicieron por marzo, mediados de marzo, en Ginebra, en Suiza, en una convención que se llevó a cabo con representantes de todos los países del mundo, en donde Argentina justamente ha presentado este informe en conjunto y en trabajo con 26 asociaciones y entidades que han hecho sugerencias a las modificaciones de la actual ley de discapacidad, un tema que en la Cámara de Diputados, sabemos, ha tenido su transcurso y sobre todas las cosas su debate a lo largo del 2022 y que empieza a retomar nuevamente en este año 2023 también su curso y sobre todo las incorporaciones, las modificaciones. Una de las mismas es que, por ejemplo, lo que significó que el certificado de discapacidad no tenga que ser renovado cada un tiempo determinado cuando hablamos de una discapacidad crónica. Al mismo tiempo, así como se valora, se destaca las cosas positivas, una de las sugerencias es que tiene que tener algunas modificaciones porque, por ejemplo, si alguna persona adquiere una nueva discapacidad, bueno, no va a estar plasmado en el mismo y esto le conllevará nuevamente el trámite, entre otras cosas, ¿no? Como por ejemplo las decisiones dentro de todos los proyectos que se lleven a cabo, tanto aquí en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que en los dictámenes tenga la participación, no solamente de las personas con discapacidad en general, sino que además se valore mucho la palabra de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de sus experiencias.
Sabés, Horacio, que hablábamos también un poco fuera de micrófono con representantes, y una de las cosas que también están pidiendo desde, por ejemplo, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y esto es algo que lo quiero mencionar porque nos puede tocar a todos de cerca, porque es algo que nosotros al tacto de nuestra mano lo manejamos, lo podemos tocar y nos sirve inclusive para ir al almacén. Se está tratando de incorporar a los billetes, por ejemplo, de alguna manera de que las personas no videntes puedan a través del tacto, en la forma en cómo ellos pueden observar cada uno, o en realidad cómo pueden analizar y cómo pueden percibir cada uno de los textos. Bueno, lo mismo sucede con los billetes, ¿no? Con el tacto. Por eso es uno de los pedidos entre tantos que se están haciendo desde las distintas asociaciones y que quería mencionar, Horacio, porque me parece el ejemplo más bajado a tierra, hablando tal vez más vulgar, sobre lo que significan los pedidos de estas redes, en realidad de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y de las distintas asociaciones civiles. Bueno, muy completo, muy interesante. Te agradezco tu información, querido. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, Horacio, por favor, aquí estaremos. Dale. Volvemos a Martín, que también nos trae otra propuesta. Martín. Sí, Horacio, uno de los proyectos, una de las polémicas que se generaron en estos días en el Congreso fue un proyecto presentado por la senadora Juliana Di Tulio. De vuelta, ¿no? Antes hablábamos del proyecto para la indigencia, en este caso ella presentó un proyecto para controlar a los funcionarios en el consumo de drogas. Buscamos acá en la Cámara de Diputados y... Espera que no entiendo nada. Empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo. El dopaje al mundo político. Claro, público y funcionarios. A los funcionarios, sí. A ver, haceme... Martín es joven, vos también, pero un poquito menos. ¿Quién era el que lo había desafiado, no sé a quién, para que se haga una rinoscopía? Hace no tanto Aníbal Fernández a Cristian Ritón. No, pero mucho antes. Mucho antes. Vamos a buscarlo. Pero bueno, hubo un desafío. Hubo un reto. A ver, ¿qué te pasa en la cosa? ¿Qué sé yo? Porque vos tenés ahí todo con metal, qué sé yo, y se... ¿Qué pasa con los muchachos? ¿Por qué no bajar un poquito al territorio que hay otras necesidades un poquito más urgentes? Bueno, un poquito. Pero es un proyecto, como vos decís, es polémico, pero más allá de suma. Uno de los argumentos es que los funcionarios están obligados a denunciar los delitos. Si ellos consumen drogas ilegales, evidentemente están en presencia de un delito, el que les suministra. Pero yo me refiero a otra cosa, está todo bien. Vos estás hablando está todo bien, muchachos. Tienen un montón. El día, en nuestro estado activo, el día a veces no alcanza para poder completar las agendas entre urgentes e importantes. No hablo de las individuales, la tuya, la mía. Estoy hablando de un país que tiene otras necesidades. No hay otra cosa que atender para que esta silla anda como la mona. Y yo voy a... Ahí está. No hay otras urgencias un poco más... Y si no, que la patria me lo demande. Dios mío. Bueno, sigamos con el dopaje, dale. Te lo preparaste y te escucho. ¿Qué voy a hacer? Este proyecto se presentó en el 2019, no avanzó, pero es un proyecto que va en línea con el que presentó esta semana Juliana Di Tulio en el Senado. Este está en diputados, lo presentó Leonor Martínez Villada de la Coalición Cívica. Lo que establece es como requisito para la permanencia en la función pública el carecer, dice el proyecto, de adicción o consumo a drogas ilegales. Hay una lista muy extensa de todos los cargos que ella dice que tendrán que hacerse un análisis una vez por año. Los cargos son presidente y vice, esto a nivel nacional, ¿no? Senadores y diputados nacionales, jueces, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, también síndicos y auditores de la AGN. Como decíamos, es muy abarcativo. Vamos a la próxima placa, que siguen los cargos públicos que la diputada enumera en su proyecto: miembros del Consejo de la Magistratura, lo que veíamos recién, embajadores y cónsules,
funcionarios de Cancillería también, personal de las Fuerzas Armadas, en este caso, lo tengo acá anotada, con jerarquía no menor a coronel, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario Federal, como verán es muy abarcativo, también rectores, decanos y secretarios de las universidades nacionales, sí, personal del Poder Legislativo con categoría no inferior a la de director, y después baja también, hay un capítulo para los funcionarios provinciales, ¿no? Gobernadores, intendentes, jefe de gobierno porteño, creo que hay alguno más, ¿no? Sí, ministros, secretarios y subsecretarios provinciales, ministros de los tribunales superiores de justicia de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, jueces, legisladores provinciales y municipales. Bueno, examen para todos y todas, podemos decir. En la próxima placa tenemos, sí, los requisitos que plantea el proyecto, que es realizarse con carácter obligatorio el examen de detección de drogas en orina. Ahí, don Goldman, apelando a su buena memoria, a ver, en algún momento frente al Cedronar, la Secretaría, estaba don Alberto Listelle, con doble L. Secretario de Lucha contra el Narcotráfico. Sí. Y Ramón Savi, que supo ser senador, su hijo tuvo que saltar por los aires por el caso María Soledad, pero estamos hablando de don Ramón, de las nubes de Úbeda, la pelea con Dante Caputo, quien fuera canciller en aquel momento por el conflicto del Beagle, también, pero nunca caminó esto. Estamos hablando década del 90, donde la pizza con champán, que era casi una figura... Sí, era una iniciativa de Miguel Ángel Toma, Martín. Claro, que era después... una iniciativa la misma de Miguel Ángel Toma, que después supo dice una nota de nuestro compañero Martín de Natales, firmada el 27 de enero de 1997. Oh, mirá. La Toma dice... en la nota dice que... por Herman González, era diputado, y fue ministro de Economía, y Oraldo Britos, se opondrán senador, al proyecto. Senador. Es inaceptable que los funcionarios tengamos que ser sometidos a una revisación de drogas como un jugador de fútbol. Claro. Bueno, ahí está la discusión entre esto que hablábamos de si un funcionario tiene que denunciar, ¿no?, los delitos y las garantías individuales, ¿no? Las libertades individuales. Este proyecto probablemente va a tener una discusión, en el caso de que avanzara, ¿no?, de constitucionalidad, por eso mismo, por las garantías individuales, pero es un debate. Hay algunas provincias que lo tienen, como Tucumán y Tierra del Fuego, lo votaron las legislaturas, pero no se llegó a implementar. En Tucumán, claro, en Tucumán, por ejemplo, uno de los jueces de la Corte Suprema del Tribunal Máximo Provincial falló en contra por este motivo. En principio para todo el personal del Poder Judicial, pero se terminó diluyendo para el resto. Pero bueno, lo que plantea es esto del carácter obligatorio del examen con 2 muestras, y en el caso de que dé positivo, el funcionario tendrá derecho a exigir una contraprueba con la muestra, digamos, con la muestra B, con un perito interesado, y en el caso de que vuelva a resultar positivo, tenemos en la próxima placa, tanto un funcionario electo como designado van a cesar en la función pública, y lo que propone el proyecto es que se garantice la asistencia médica y los tratamientos correspondientes para esa persona a la que le dio positivo o tenga algún problema de consumo o de adicción. Probablemente sabemos que, y más en este contexto, el proyecto no va a avanzar, pero generó sorpresa y polémica que lo haya presentado Juliana Di Tulio en el Senado. Bueno, generó un revuelo durante el fin de semana importante, porque también no es una de las senadoras, es una senadora del Frente de Todos que no tenía, sorprendió por lo menos con esa postura política. Bueno, fenómeno. Listo. Vuelta de página, salute y a otra cosa. Vamos a cosas más tangibles, que tienen que ver con el país que necesita caminar, más allá de su diagnóstico, donde la pelea más grande, más chica.
el agro nunca se llevó bien con la industria no se lleva bien con el agro, pero un día dijeron, ¿y si hacemos la metalmecánica? Y se empezaron a poner de acuerdo, porque hay industrias coincidentes con la producción agropecuaria y cada uno camina, ¿no es? Hago auto o pongo soja, es otra historia. Y esto Fabián sabe. Sí, al margen de que para tener más fábrica de autos te conviene siempre vender 1 kilo de auto que 1 kilo de soja, ¿no? Sí, eso claro. es lo que hacen Está los bien. alemanes y por algo más o menos le va bien. 1 kilo de Volkswagen, 1 kilo de Mercedes-Benz cuesta mucho más que 1 tonelada de soja. Pero más allá de eso, y como vos bien decís, el tema de la agroindustria, que es un proyecto que trajo el Poder Ejecutivo el año pasado el Parlamento, tuvo su discusión, su debate importante y cuando estaba, digamos, en víspera de poder llevarse adelante, bueno, estuvo parado. ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio, digamos, en su momento dijo nosotros no avanzamos más en la discusión en comisión, pero parece que ahora estas posturas diversas dentro de la coalición, que no tiene una sola cabeza, sino que tiene 3 como si fuera, como se llamaba aquel bicho griego, una de ellas, que la que responde a la UCR, decidió, bueno, nosotros vamos a empezar a laburar en las comisiones y uno de los que lo está haciendo es Ricardo Burjaile. ¿Por qué? Porque está interesado, su parte de Juntos por el Cambio responde a este electorado y... además él mismo, él tiene producción agropecuaria, claro. La agroindustria, como vos bien decís, es una necesidad que además viene colada por la agenda internacional. Sí, la cuestión charlada entre los presidentes Biden y Alberto Fernández con respecto a la posibilidad de ser productores a nivel escala mundial fue una de las principales muletillas de batalla del titular del Ejecutivo en su recorrido por Europa, por Bali, durante la cumbre del G20, la cumbre del G7, y en ese sentido este desarrollo, esta posibilidad de combinación, dar beneficios a productores, es indudablemente una necesidad y una posibilidad de llevarla adelante. En ese sentido, bueno, lo que apunta el gobierno es otorgar exenciones impositivas, si hablamos en general, con respecto a determinadas justamente áreas que hasta ahora venían siguiendo pospuestas, sectores amplios de productores en todos los niveles, tanto a nivel de la producción agrícola ganadera como a nivel de aquellas empresas que quieran fundamentar su desarrollo en justamente agregar valor a los productos que surgen de la materia prima, porque en definitiva de lo que se trata es de eso, ¿no? Sumar más cantidad de dólares a cada una de las cosas que producimos, porque sabemos toda la escasez que hay de los Franklin y Lincoln en el mercado, en la reserva del Banco Central. Sí, Horacio. Es un debate de siempre, ¿no? Es un debate de siempre. Digo, el tema del valor agregado tiene 200 años de debate. Sí, claro. El de la vaca atada... Desde el cuero salado hasta ahora. Y no avanzamos. No avanzamos. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo totalmente con eso, ¿no? O sea, vender un reactor nuclear por parte de INVAP, la producción de aviones... No, está todo bien, pero... Bueno, pero ahí tenés la disputa política, sí, claro, que atraviesa claramente la política argentina, digamos. Claro. Pero hay un modelo agropecuario cómodo y sutil. Cómodo y sutil. Bueno, se vio con la sequía, ¿no? Te viene una sequía importante y te deja... en banda, complicado. Te deja en banda. ¿Y por qué te deja en banda? Y porque nosotros no tenemos que tener más vaca. No, yo levanto todo, lo llevo a un corral, el feedlot, dejo 20 vacas para que, qué sé yo, y dejo otras 20 allá para exportar, porque igual me van a pagar el 300 mangos, porque ahora viene el dólar campo y qué sé yo. Y el resto ponemos el oro verde. El oro verde te mató todos los minerales que tenía la tierra, todos. Y tuve que talar ahí, y tuve que talar acá. ¿Y cómo? ¿No hay más nube? No hay más nube. ¿Pero cómo? Porque no hay más humedad. Y no, hermano, si vos sacate el árbol. Uy, mira qué bajito que está el río Paraná, che. ¿Había río? Sí, había río. Pero yo, ¿sabés lo que vendí? Me estaba diciendo el amigo Pedro Peretti, ayer en un mano a mano, que lo que van a liquidar ahora, los 6 millones.
no tienen un silo hace 6 meses. ¿Vos creés que no tienen espalda para bancar 6 meses el grano durmiendo? Venían apretando para ver si conseguían a medida. Esta es la verdad. No, pero Santa Fe, totalmente, Santa Fe, la metalmecánica, yo ya sé todo eso. El resto es Sarasa. Van, apretan, te corto 4 caminos y vos dame el dólar, así yo hago la diferencia. Eso es Sarasa. Bueno, es la historia que justamente por algo lo analizaba el 1 de marzo en la apertura de sesiones Agustín Rossi, ¿no? Claro. Cómo el 2008 es un parteaguas de algunas cuestiones. Él hablaba de la violencia política. La 125. Pero exactamente, pero o sea, totalmente. Ese momento con una reglamentación que se quiso aplicar, estaba más aplicada, que además quien la creó es ahora senador de Juntos por el Cambio. Y en ese sentido es una división que no ha podido, digamos, desde el sector del gobierno, a pesar de las charlas, de los intereses, no se puede destrabar. No ha podido incidir exactamente para generar que haya un sector, no digamos las 4 entidades empresarias, pero definitivamente que haya una política que permita acompañar a, por lo menos, la Federación Agraria y que esté totalmente volcada hacia un proyecto. Ayer me contaron que se armó o se cindió una nueva agrupación de Federación Agraria. Le digo, aquella que uno conoció con Volando, no, olvídate, está más derechizada que otra historia. ¿Qué tal? Y resucitó ante los muertos, Semana Santa. Me alegro que estés bien. Sergio, gran camarógrafo. Pero ahí estamos viendo tractores. Hay un mix, pero hay un régimen de fomento al desarrollo agroindustrial, federal, pues sobre todo inclusivo. Y hay una palabra fundamental, sustentable, porque si no, nos quedamos sin árboles, sin vaca, ¿no? Y además exportador, si podemos. Qué lindo. ¿Te gustaría tener una así para venir al Congreso o no? Se complicaría, ¿no? Para llegar. ¿Te parece? Con el tránsito. Es más complicado hasta... Bueno, hay tractores que han llegado, digamos todo. Sí, cuando ¿no? bloquearon, ¿te acordás? Ahí está el De Angeli y el hermano, y qué pibes esos, ¿eh? Qué pibes, en la 125. Ay, ay, ay. Bueno, avancemos. Estamos en esta mañanita interesante de patria y esas cosas. Pero han quedado en pocas manos, porque los pools de siembra, el que era chacarero, le dijeron, ¿para qué vas a poner? ¿Para qué vas a poner? Y el tipo tenía un campo más grande. Entonces el campito de al lado le dijo, yo te lo alquilo. Te doy unos mangos, te compro la 4x4, se va a pasear un rato. Así es como sucede efectivamente. Así es, el pool de siembra. Y no quedan, digamos, grandes extensiones tampoco de campo. Lo más grande es en la zona núcleo... por ejemplo, en Córdoba, en el sur de Córdoba, son 1000 hectáreas. Sí, fíjate vos, hoy hay algo interesante que se me ocurre ahora. Hoy estaba viendo, Forbes es una revista que habla de capital, plata y millonarios y qué sé yo. Y marca los 5 argentinos más ricos. Pero presta atención. Bueno, uno es Galperín, que es el del Mercado Libre, compro, vendo, virtual. Ok, pero vamos a correrlo un rato. El resto son industriales. Después los cuestionamos o no. Techín, Pérez Compán, Bulgeroni, es decir, petróleo, chapa. Es decir, la industria podría ser el dueño del campo y no lo es. Los pools de siembra y no lo son. El que te da columna, el que te da músculo es la industria. Estaba viendo los multimillonarios argentinos. Un país sería maravilloso que sea un matrimonio. Sería maravilloso un matrimonio. Pero... Bueno, esa disputa ha estado siempre presente y hasta ahora ha sido ganada largamente, ¿no? Largamente. Como bien decías, por el sector que no tiene que invertir demasiado o que... Pero políticamente, vos fijate, hay algo que también se me ocurre ahora, el más influyente, aunque no sean los más multimillonarios, siempre fue el campo. Bueno, tiene el porcentaje mayor de las exportaciones, ¿no? Ahí hablé con, ¿cómo se llama? Don Pedro Galimberti, que es un diputado radical.
hablado de una cosa, de la otra. Le parecía muy temprano hablar sobre los 40 años de democracia temprano. Dice, uy, qué pregunta. Digo, ¿no? Desde el rey. Y bueno, qué sé yo, un día... Pero no, pues yo soy productor agropecuario, dijo. Y ahí habló desde su lugar, ¿no? Uno de los precandidatos a gobernador, ¿no? Claro, pero lo mira desde su lugar, aunque tenga una mirada global, naturalmente. ¿Quién gobierna hoy Entre Ríos? Bordet, Gustavo Bordet. Y el anterior fue el que fue embajador en... No. Sergio Urribarri. Urribarri estuvo como 2 periodos, ¿no? Supongo que sí, debe ser el máximo. ¿Montiel qué era? También gobernador, pero, pero anterior. Y Busti también. Es decir, todos peronistas. Todos peronistas, creo que desde el regreso de la democracia. Busti, Urribarri y Bordet son todos peronistas. Sí, eso ahora se plantea la posibilidad de que efectivamente sea este hombre. Frigerio. No, que sea Frigerio. Ah, Frigerio. Ayer lo escuché al hijo, es decir, nieto de don Rogelio e hijo del Frigerio. El diputado, estamos hablando del diputado. Sí, pero ayer escuché al hijo que estaba opinando sobre una Argentina que necesita cambios y parece que tuvo un lugar en el Banco Mundial. Ayer no, ahí estoy casi por cerrar, pero encontré un reportaje que le hice a Rogelio Frigerio, abuelo, sobre el pacto Perón-Frondizi. Pero bueno, alguna vez también el periodismo nos gusta mucho. Estamos ahí rondeando, ¿no? Bueno, Remo y Remeti. Era Rómulo y Remo. Rómulo... Nos fuimos a Italia, a Roma y volvimos. Sí, a Japón también. Chao, que tengan un lindo día. Gracias, Goldman. Gracias, amigos. Gracias. No te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir con ustedes lo que fue el informe de gestión de Agustín Rossi. Hoy conviven en este año en la Argentina 4 crisis. La de la pandemia, la de la guerra, la de la sequía y obviamente la crisis que genera en la economía el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Se aprobó el Monotech, un proyecto que crea el régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. Es una norma que es impulsada por el Ministerio de Economía, que justamente habíamos mencionado esta semana, decíamos los proyectos que el Ministerio de Economía le pedía al Parlamento. Y bueno. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola,